Tenemos nosotros por acá en el hilo telefónico al profesor y abogado Roberto Esteban Avendaño, también individuo de número de la Academia de la Historia. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Creativa, la radio comunitaria Lobatera, y a este espacio Lobatera, Tierra de Pioneros. Buenos días, es un gusto, Darío y Richard, con muchísimo gusto les atenderé y responderé a sus inquietudes, más cuando se trata hoy de conmemorar un aniversario más de la muerte del padre Morales. Son 90 años, el 8 de noviembre de 1925 muere el padre Morales ahí mismo en Lobatera, en su casa parroquial que él ayudó y adquirió. Entonces, es una fecha para recordar. Es un gran testimonio para los lobateros que tuvieron la fortuna de saber y luego difundir la labor que hizo el padre Morales en Lobatera, que fue una labor imborrable y que todavía se mantiene y perdurará, y por eso siempre estaré y ustedes conmigo estaremos pendientes de llevar a todos los rincones de la patria lo que fue el testimonio del padre Pedro María Morales en estas tierras castirenses de donde él es. Con muchísimo gusto. Estoy a la orden para cualquier cosa que usted me quiera preguntar. Profesor, coménteme de dónde viene Pedro María Morales, sus primeros años, dónde estudió, sus padres, parte de su biografía inicial. Bueno, mire, el padre Morales nace en el Cobre en el año de 1876. Es de una aldea que queda más abajo de los Miltos, ahí al pie del Chumbador, que se llama La Ramada. Él era hijo de don Feliz María Morales y doña María Gómez de Morales. Y desde luego, desde niño, él sintió la inquietud del sacerdocio. Y tengo testimonio de ello a través de cartas que le enviaba solicitándole a Monseñor Silva, quien era para ese entonces el obispo de Mérida, las posibilidades de que él continuara sus estudios de seminario mayor, ya no en la Grita donde había empezado el Colegio del Sagrado de Jesús con Monseñor Mauri, sino que le permitiera continuar sus estudios como seminarista en el seminario que tuviese a bien Monseñor Silva ubicarlo. Recuerde usted que para esa fecha, esos años ya finales del siglo XIX, 1890 en adelante, los seminarios y los claustros en Venezuela de las monjas habían sido cerrados, clausurados, gobernados en Venezuela. Antonio Guzmán Blanco, que era un personaje que no era amante del credo religioso católico, sino era masón. Y Guzmán cerró los seminarios y no le quedó a los obispos de Venezuela otra cosa sino formar su gente fuera del país. Y la iniciativa nace de Monseñor Antonio Ramón Silva como obispo de Mérida, de crear un seminario en la isla de Curazao, en el Taiwán. Y allí, entre 1900 hasta 1910, con una vida muy efímera, se mantiene un edificio que hizo la diócesis de Mérida, apoyado por un comerciante de Maracaibo, y allí se concluyen sus estudios los 54 estudiantes que había formado Monseñor Jauregui en la Grita, y se hacen sacerdotes, muchos de ellos conocidos aquí en el Táchira porque eran del Mérida o del Táchira. Entonces Pedro María Morales, el padre Juan Maximiliano Escalante, que fue incluso director del Diario Católico, que estuvo en varias poblaciones de Venezuela como en Escuc, en el estado de Trujillo, y aquí en la diócesis de San Cristóbal. El padre Juan de la Rosa Zambrano, que fue párroco de Michelina. El padre Escolástico Duque, que fue párroco de Mucuchives y también estuvo en la Grita. Es decir, es una playa de hombres importantes. Monseñor Briceño, que estuvo en Táriga. Toda esa gente es de los condiscípulos de Morales. Todos estudiaron con Morales y fue en realidad un legado de la Iglesia Católica a la formación de estos hombres, y que ha servido para conducir los destinos del país
desde comienzos del siglo XX hasta mediados del siglo XX. ¿Cómo llega el padre Morales a Lobatera, profesor? El padre Morales llega a Lobatera a comienzos de 1900. Él viene después de haber sido vicario en Táriba. Él había pasado unos 2 años en Táriba. Finalmente, Monseñor Silva lo ubica en Lobatera, y de Lobatera permanece toda su vida hasta el día que fallece, en un día como hoy, de 8 de noviembre de 1925. Esa muerte del padre Morales causó, en realidad, un vacío tremendo en toda la diócesis, que en esa época se llamaba diócesis de Mérida. Nosotros pertenecíamos a Mérida porque no se había creado todavía la diócesis de Táchira. Bueno, pues bien, esa pasantía del padre Morales, que prácticamente desde el año 1900 al año 25 es fructífera para Lobatera. Fueron los años, yo diría, de oro, los años más ganados para Lobatera, porque no solamente era el padre Morales, sino que allí había un grupo de hombres importantes que fueron los que conformaron junto con el padre Morales el Centro de Lectura y Recreo en el año 14. Y le dieron una vida cultural a Lobatera, bueno, inconmensurable. Por eso que la califico como la entregada de oro de Lobatera, que desde el año 14 hasta los comienzos de los años 30, que es cuando permanecen esos hombres en Lobatera, que estuvieron al frente de todo lo que tenía que ver con la actividad cultural y religiosa del municipio. Eso fueron, sí señor. Profesor, todos los curas párrocos que han pasado por Lobatera en líneas generales dejan obra, dejan trabajo, dejan su huella. ¿Qué huella dejó el padre Morales en Lobatera para ser recordado un día como hoy? La obra de Lobatera, que hizo el padre en Lobatera, no es solamente una obra material, no es una obra eminentemente evangelizadora. Pero para hablar de las cosas materiales, tenemos de la iglesia. Esa iglesia que tiene Lobatera, que es una iglesia de arte eminentemente románica. Las 2 torres, que son el emblema más precioso que puede presentar no solamente Lobatera, sino el Táchira del mundo. Esas 2 torres y el primer nivel del frontis, todo eso fue obra del padre Morales. En tiempo del padre Morales se ejecutaron esas 2 torres, ese primer frontis, y la iglesia de allá está hasta el altar mayor, pero que desde luego, a partir del año 57, Monseñor Manuel García quita toda esa parte de lo que son las naves principales y centrales, el altar mayor, la cúpula, eso es lo que existía, porque eso era ya de bareques y esos techos estaban muy malos. Eso la iglesia nueva, pero conservó las torres y conservó el primer frontis. Como también la casa parroquial, eso es ejecución de los hijos del padre Morales. Él compra estos terrenos y hace esa casa y la restaura bien bella a la sucesión de los Reina, allí en Lobatera. Además de eso hace un colegio interesante, porque lo hace prácticamente en 2 partes. Hace un colegio para hembras y hace un colegio para varones, y busca los mejores educadores que los trae incluso de Colombia para la enseñanza. Eso demuestra la preocupación del padre Morales por la educación del pueblo de Lobatera. Eso pasó. Y allí puso al frente, en el colegio de las niñas, a doña Cora Sánchez, que fue la poetisa más insigne que ha tenido Lobatera, una mujer valiosísima en el campo de las letras. Bueno, por eso cuando el doctor Luis Hernández dice que que muy temprano perdió Lobatera al padre Morales, puesto que era su vital personaje, el que movía todo, entonces la reconquista de lo que había sido la Lobatera pujante en esa parte de su cultura, prácticamente se va extinguiendo. ¿Ve? Y entonces él también califica que ese año del año 25 fue un año muy asiago para este pueblo, que ese hombre que era un hombre inmenso, de tamaño no solamente en cuerpo, sino también en alma, fue en realidad el que más había luchado por hacer de Lobatera un pueblo bastante
honorable y muy distinguido dentro de la cultura tachirense. Un hombre sabio y muy estudioso, tanto es así que se decía que él poseía la mejor biblioteca que había en el Táchira en el momento, ¿no? Así es, eso lo dice el señor Anzola en uno de los libros. Anzola era un congresante que visitó el Táchira en el año 1903 y cuando vino a Lobatera pudo observar con detenimiento ese valle y cuando se enteró de que existía un sacerdote culto, no perdió ningún momento y se fue a hablar con él. Y entró a la casa parroquial y en ese libro él describe a Lobatera como un valle en realidad muy hermoso, con un cielo azul permanente, porque en realidad esa es una de las características propias del clima de Lobatera. Y desde luego descubre la capacidad y el talento que tenía el padre Morales. Y descubre lo que tú me estás preguntando, lo de la biblioteca. Era una biblioteca de grandes y selectos autores, incluso tenía una colección que era la Espasa. Es una colección maravillosa, que eso como decir hoy en día, tener la gran biblioteca de la Enciclopedia Británica. Algo excepcional es la colección Espasa Calpe, y esa la tenía el padre Morales. Y desde luego, él dijo que tenía una iglesia hermosísima, que el padre se preocupaba muchísimo por ella, y que ese padre llegaría a ser un gran hombre dentro del campo del sacerdocio, porque en realidad, y así lo fue, fue el padre Morales. Es más, cuando el padre Morales fallece, el diario católico dijo que había fallecido y la iglesia había perdido una de las columnas principales de la institución eclesiástica aquí en el Táchira. Porque incluso se hablaba muchísimo que el padre Morales podía llegar a ser nuestro primer obispo. Y desde luego, usted sabe que los tiempos de Dios son muy distintos a como uno piensa. Pues sí. Pero en realidad eso así fue. Un hombre muy querido por los lobateros, muy apreciado por toda la iglesia en el Táchira por su capacidad, por su bonomía, por su intelecto y fundamentalmente porque también se entregó a las armas de una manera muy decidida. Profesor, yo tengo entendido que el padre Morales desde su nacimiento pues fue llevando una y otra enfermedad. ¿Qué tiene que ver esas enfermedades que siempre andaban con presbítero padre Morales, con esos estudios en medicina y con esa sapiencia en medicina que él poseía? Pero yo creo que hay una relación bastante estrecha, puesto que desde que el padre Morales estuvo en Curazao, él y muchos de los futuros sacerdotes adquirieron la tuberculosis. Y recién ordenado se vino acá y su madre lo tuvo en el cobre por mucho tiempo mientras se recuperaba y con remedios de la época logró curarle ese problema. Sin embargo, él siguió ya no por las molestias de la tuberculosis, sino con otro tipo de molestias. Y lamentablemente ya el año 25, que fue el año prácticamente más terrible para él, entonces se le presenta un cáncer de estómago. Y ese cáncer de estómago es el que lo lleva a la tumba. Inclusive, en ese año 25, según un recorte que yo tengo del diario católico, ya estaba recién fundado, se señala allí que él fue operado de ese cáncer, lo que fue en el mes de julio, acá en San Cristóbal. No dice qué médico lo operó ni en qué centro médico, pero que fue operado y todo el mundo estaba pendiente de la salud del padre Morales y fue llevado a Lobatera y siguió convaleciendo en Lobatera, lo traían otra vez a San Cristóbal y no se pudo recuperar lamentablemente y falleció. Y digo que lamentablemente porque murió muy joven. El padre Morales estaba escasamente a 50 años cuando falleció. Pero luego los hombres grandes en poco tiempo hacen maravillas. Y ese es el caso del padre Morales. Yo siempre he dicho, el
tiene usted el ejemplo de General Sucre. El General Sucre no dura en escasos 33 años. Hizo una labor inmensa. Así pasa con el padre Morales. Llegó a 49 años y unos 8 meses, pero es una labor muy grande porque no hay quien haya estudiado la historia eclesiástica del Táchira y de Mérida que no sepa la labor tan inmensa que hizo este sacerdote. Tanto que... Y al lado con otro gran sacerdote que fue el presbítero Gabriel Gómez, que era el decano del pleno tachirense. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Tanto... Hay una anécdota muy interesante que el doctor Luis Hernández la toca en su escrito cuando el discurso que nos dio Lobatera, ese regalo tan hermoso de este discurso del año pasado. Resulta que ese cuadro, y yo siempre me hacía la pregunta, ese retrato tan bello que hay del padre Morales en el salón principal de la casa parroquial, que casi nadie lo ve porque siempre ese salón está cerrado. Bueno, allí hay dos cuadros, el del padre Morales y el del padre Gabriel Gómez. Esos dos cuadros fueron 2 años después de la muerte de Morales, en el año 27, su mejor y gran amigo, como era el padre Pedro Pablo Maldonado, que Monseñor San Miguel, ya como obispo del Táchira, lo había enviado a Lobatera. Él develó esos dos cuadros y el orador de orden que se escogió fue al doctor Agdón Vivas Márquez. Y entonces el doctor Vivas Márquez es el papá de la familia más honorable que haya pasado por esta tierra del Táchira, que es la familia Vivas Terán. Hizo un discurso preciosísimo que también el doctor Luis Hernández lo señala allí, en donde habla de que estos dos hombres habían sido no solo hombres curadores de almas, sino también curadores de la salud de la gente, porque se dedicaron los dos a él. Entonces, si bien es cierto que constituyó para Lobatera el eje de su vida social y política y económica, durante 4 lustros bien largos, dejó vinculada toda su memoria veneranda a hechos que serán transmitidos de generación en generación, ya que esos dos personajes, como lo dijo el doctor Márquez, constituyeron los puntales de un ciclo histórico que fue auspiciado por ímpetu de renovación y de adelanto para Lobatera. Profesor, tanto quiso el pueblo de Lobatera al padre Morales que reunieron el dinero necesario para traer un doctor de San Cristóbal, ¿no? Para ver si podían sanarlo, ¿no? Así es. Así es. Lobatera recogió dinero y incluso Monseñor Méndez en su libro, que fue un discurso que también pronunció Lobatera cuando nosotros conmemoramos los 100 años de la banda Sucre, él habla de que un médico llamado Helio Guerrero vino a la Lobatera y pidió para esa época 1.000 bolívares. Imagínense ustedes, eso era una suma de... Por eso lo recogió el pueblo, porque quería tanto al padre Morales que lo quería haber recuperado. Pero lamentablemente, pues, no fue posible la recuperación. ¿Ven? Dios. Entonces, él fallece precisamente en una madrugada del 8 de noviembre. Y hay unas notas escritas con motivo de ese infarto suceso que nos habla de la actuación de él como párroco. Por ejemplo, el diario católico dice que no se circunscribió solo a las prácticas religiosas, sino que también se distinguió en otros órdenes más humanos, siendo a la vez un eficaz consolador de almas, un benévolo dispensador de bienes temporales, a los que le ayudaban sus especiales conocimientos de algunas útiles materias, entre otras la medicina, que ejercía a cualquier hora y de modo desinteresado. Termina diciendo la nota que todo esto contribuía a que se le mirase con merecida justicia como un verdadero benefactor de la humanidad. Eso demuestra en realidad de que fue un hombre entregado a su pueblo. Y se hizo todo, como dice Luis Hernández, al final del capítulo del discurso de él del año pasado allá en Lobatera. Se hizo todo porque se ganó el cariño y la solidaridad de todos los lobaterenses y del Táchira. Profesor, en recompensa, la ciudad de Lobatera reconoce el trabajo de este gran santo y pone, como lo coloca como epónimo, ¿no?, de la avenida principal de nuestra población. Señor, eso es cierto. Hay algo que
ustedes no saben, a lo mejor no sé si yo se lo he contado, cuando se hizo los trabajos de restauración del pedestal y la reparación también del busto y las aceras y la avenida, etcétera, etcétera, que lamento muchísimo que se hayan tapado los adoquines, los hayan rellenado de completo de este caso de asfalto, pero cuando se hizo este trabajo, yo quise dejar un recuerdo allí, que a lo mejor nadie lo sabe, lo voy a tirar como primicia a usted. Sí, señor, es un tubazo, profesor. En el fondo del pedestal, yo mandé a construir una fosa, que la hizo un ingeniero que lamentablemente ya falleció, y después vino otro y continuó los trabajos. Pues bien, en esa fosa yo coloqué algunos recuerdos que tienen que ver con cartas del padre Morales en fotocopia al obispo Silva. Coloqué todas las cosas que se habían escrito hasta ese entonces sobre Morales y algunos libros que tenían que ver sobre Morales. Eso está allí ubicado. Y coloqué fotografías de él y de los obispos que él conoció, y desde luego los posteriores a él, porque al final es la misma iglesia. Todo eso está en la fosa que está cubriendo el pedestal. Sí, profesor. Es un pedestal que es un monolito, que eso no es vacío por dentro, eso es sólido totalmente, un vaciado de puro concreto armado con cabilla. Eso es algo irremovible. Y el pedestal está cubierto con un mármol de primera calidad que lleva el nombre de mármol travertino. Es un mármol italiano que habría que conservarlo y por lo menos darle un tratamiento de mantenimiento, por lo menos cada 2 meses hay que limpiarlo, lavarlo, quitarlo, echarle un pulimento para evitar que el sol y el agua no lo destruyan. Profesor, Luego, esa foto... hay que seguirlo haciendo. Yo lo hice en 2 o 3 ocasiones con un muchacho que me colaboraba haciendo este trabajo, pero ahora que voy a hacer y rescatar, y esa plazoleta que se hizo allí, que tiene luz, ojalá la alcaldía le recupere su luz, porque eso tiene luz, para que en la noche se vea. Incluso había unos reflectores que iluminaban el busto directamente del padre Morales. Sí, vale la pena que se rescate esa parte, Dios mediante. Sí, correcto, profesor. Esas fotografías que evidencian ese acto que usted está conversando en este momento, las tenemos, cosa que no se ha publicado todavía, ¿no? Porque hasta hoy, después de un largo tiempo, es que se viene informando de esto. Así es, así es. Bueno, yo, otra primicia que le voy a dar es la siguiente. Recuerde que nosotros estamos en deuda con el padre Morales y con el fundador del Centro de Lectura y Recreo allá en Lobatera, que fue don ¿cómo se llama? El señor Figueroa. Roja Figueroa. Ajá. Entonces, yo estimo que será ya, porque diciembre es muy difícil. Yo pienso hablar con la gente directamente, con los señores municipios, y hacerles este planteamiento. Allí en el salón de sesiones de la Cámara Municipal fue colocado en el año 67, a un año de la muerte de don Alejandro Roa Figueroa, un retrato que su familia llevó y fue revelado por los anteriores municipios de esa época, quienes conocieron a don Alejandro y sabían de los valores de su capacidad y de su amor por Lobatera, sobre todo un intelectual, hasta dos periódicos de Juan Lobatera. Pues bien, yo pienso rescatar eso, yo tengo una foto de él, sería cuestión de mandarla a montarla, eso ya la mandé a ampliar, y se colocaría allí y se revelaría. Pero hay que colocar también una foto del padre Morales. Y yo digo que la foto que yo le entregué a la banda sería muy buena, porque esa foto que la conservo, la puedo llevar allá e incluir esos 2 retratos, el retrato del padre Morales y el retrato de don Alejandro Rojas, porque ambos se conocieron, se trataron, bueno, en fin, fueron gente que se quisieron mucho, y Alejandro dejó un escrito sobre el padre Morales que yo conservo en un folleto que le escribió, excelente, sobre el padre Morales. Ellos se querían mucho. Eso vale la pena hacerlo. Incluso le quiero decir que hoy, con motivo de estos 90 años, el doctor Luis Hernández en su página de Facebook está hablando sobre la muerte del padre Morales.
¿Cuál fue el mayor legado que dejó el padre Morales a Lobatera? Mire, el mayor legado que le dejó a Lobatera yo lo sintetizo en una frase. Incluso está en la placa, en la palaca, está atrás, en la parte posterior del pedestal. Y es cuando digo que el padre Morales pasó por Lobatera haciendo el bien, así como lo hizo Jesús. Yo hago la remembranza y la analogía con Jesús. Pasó haciendo el bien a su semejante. Eso fue un legado extraordinario, porque él, así como se preocupó por la sanación del alma, se preocupó también por la sanación del cuerpo de muchas personas. Entonces, eso es imborrable. Por eso también concluyo con otra frase. Dice que fue un sacerdote que nos dio la mayor gratitud y la mayor armonía para vivir, ¿no? Diciendo que había sido un paradigma de amor y caridad. Eso fue el padre Morales. Ser un paradigma, eso es más que ser un líder. Eso significa mucho para la vida. Eso es el padre Morales, un paradigma de amor y caridad. Esa frase incluso está en la placa donde se conservan sus huesos venerables, sus restos venerables que están allá en la capilla del Calvario, ahí en la iglesia. Esa frase creo que está allí, si mal no recuerdo, paradigma de amor y caridad. ¿Por qué? Por ese legado de que pasó haciendo el bien por esta tierra, sobre todo específicamente en el Táchira, y más específico en el caso de Lobatera. Recuerde que él fue el fundador de la banda, es verdad. Él fundó la banda el 19 de abril del año 6 y se mantiene. Es más, todos los curas que habían estudiado con él fundaron. La mejor banda que había toda la fundó Maldonado cuando estuvo aquí en la parroquia, lo que hoy llamamos la ermita, San Juan Bautista. ¿Ven? Todos ellos hacían una banda, tenían periódicos, tenían colegios, como todo eso, como lo hizo en Lobatera el padre Morales, todos estos sacerdotes lo hicieron en los distintos lugares en donde fueron los párrocos. Eso fue así. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estos 30 minutos de información del padre Morales. De nada, estamos a la orden.